Vamos a hacer un resumen de dibujar todos los perfiles de flujo posible. Antes de empezar, me parece muy importante hacer un repaso de lo que ya habíamos estado trabajando, donde por ejemplo te voy a presentar estos dos tipos de esquema que en resumen nos ayudan a identificar qué tipo de perfil teníamos en nuestro canal, donde por ejemplo nos servía el de la curva de la energía específica, o esta que teníamos a la altura normal en función a la pendiente del canal y la altura crítica en función a la pendiente del canal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si analizamos esta sección, vean que teníamos acá la altura normal mayor a la altura crítica, entonces teníamos perfiles de pendiente suave, perfiles del tipo M. Viceversa, altura crítica mayor a la altura normal, perfiles del tipo S, perfiles con pendiente fuerte. Entonces, veamos acá, esto ya hace más fácil el momento de querer graficar. Altura normal mayor a la altura crítica, perfiles del tipo M, ahí está, donde habíamos visto que para diferentes tipos de zonas este perfil del tipo M llega a ser variable. Para la zona 1 tiene este comportamiento, vemos que está asintótico a la altura normal y se va alejando. Para la del tipo M2 vemos que va asintótico y se va acercando de manera perpendicular a la altura crítica. Ahora esta del tipo M3 viene siendo algo interesante, empieza por acá y se va acercando a la altura crítica de manera perpendicular. Sin embargo, esto no lo podemos ver algo real, lo que pasa es que podríamos tener justamente acá una compuerta, y si me permites, me parece importante esto, podríamos tener justamente acá una compuerta. Y empezar de acá una del tipo M3 de esa forma. Bueno, no, déjame hacerlo mejor con esto, podría venir de esta forma, con esta dirección, tomando justamente esta parte como la altura de la compuerta como una condición de borde y empezar de manera perpendicular, acercarse de manera perpendicular a la altura crítica. Ok, entonces con esa misma idea, acá la del S1, S2, S3 tiene ese comportamiento que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Con esta idea vamos a empezar a dibujar nuestros perfiles de flujo. Bien, entonces empecemos acá. Dibujar todos los perfiles de flujo posible. Tenemos acá condiciones de borde impuesta, entonces esto ya lo hace un poquito más sencillo para dibujar los perfiles, y nos detallan algo, que la altura normal se lo caracteriza con línea, 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 y a la altura crítica se lo caracteriza con línea, punto, línea, punto. Podríamos entenderlo de esa manera. Bien, como condición de borde entonces tenemos acá la compuerta. Y nótese de que la altura crítica es mayor a la altura normal. Entonces, y vamos a hacerlo por última vez. Por ejemplo, nosotros estamos justamente en esta sección. ¿Por qué? Porque esa es la altura crítica, ¿no es cierto? Voy a poner acá, creo que lo está tapando esto. Ahí está, esta es la altura crítica, esa es la altura normal. Y mira que esta curvita de acá es la altura crítica y esta es la altura normal. Si la altura crítica es mayor a la altura normal, tenemos perfiles del tipo S, perfiles con pendiente fuerte. Entonces acá vamos a tener perfiles del tipo S. Un perfil del tipo S2, creo que me parece importante realmente poner esto para que esté mucho mejor. Déjenme sacar un paint, lo voy a pegar justamente acá. Aquí está, ya, necesitamos tener ahí nuestros perfiles. Ok, ahí están nuestros tipos de perfiles. Perfecto, a ver, déjenme traerlo para acá para que lo puedas ver, y yo me pongo por acá. Ahí está, perfiles del tipo M y perfiles del tipo S. Un perfil del tipo S en la zona 2 va a tener este comportamiento, se va acercando a la altura normal de esta forma, asintótico, y esto es un perfil del tipo S2. Ahora, este último punto va a ser nuestra condición de borde. Y ahora en nuestro nuevo tramo del canal tenemos otra condición, altura normal mayor a la altura crítica, y vamos a tener perfiles del tipo M. Ahí está. Entonces va a estar en la zona 3, y en la zona 3 el perfil del tipo M sería un perfil del tipo M3, y va a tener este comportamiento, se va acercando, el comportamiento es este, se va acercando de manera perpendicular a la altura crítica. Bien, ahora lo que pasa es de que tenemos que subir a este nivel, a esta altura del reservorio, y la única forma de subir va a ser con un resalto hidráulico. Y a ver, ¿cómo hacemos eso? En este caso, si se dan cuenta, nosotros hemos ido trabajando, dibujando el perfil del flujo de aguas abajo, de aguas arriba hacia aguas abajo, y para ahora lo que vamos a hacer es dibujar el perfil correspondiente de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces voy a tomar como condición de borde la altura del reservorio y un posible perfil en este tramo
sería un perfil del tipo M2 y tendría este comportamiento, pero como condición de borde es la altura del reservorio. Y el comportamiento de este M2 se va acercando de manera asintótica hacia la altura normal. Por ejemplo, ahí ya podríamos decir que se está uniformizando. Y lo que tendremos que hacer acá es sacar la secuente de este perfil, que no lo llegué a caracterizar. Este perfil habíamos comentado que es del tipo M3. Entonces voy a sacar su secuente y podría darse de que justamente se intersecte su secuente acá con el perfil, que este perfil tampoco lo caracterice, es un perfil del tipo M2. Pues si se intersecta, de llegarse a intersectar con su secuente, ahí se da nuestro resalto hidráulico. Pero pongámosle un resalto hidráulico subíndice 1 como una primera situación. De modo que si la secuente no se llegara a intersectar, vale decir que si esta altura de la secuente estaría por debajo del perfil, pues no estaría el resalto hidráulico. Entonces continuamos por acá. Y acá estaría nuestra nueva condición de borde. Y acá tendríamos un perfil del tipo S1. Como condición de borde ahora tomo esto. Y también lo estoy trabajando este perfil en este sentido. Y un perfil del tipo S1 tendría este comportamiento. Entonces se va acercando de manera perpendicular hacia la altura crítica. Saco la secuente ahora del perfil del tipo S2. Donde por ejemplo acá podemos ver que hay la intersección, se igualan las fuerzas específicas, vale decir se intersecta la secuente con este perfil que es del tipo S1, está en la zona 1, y justamente acá tendríamos nuestro resalto hidráulico. De acuerdo, entonces tendríamos estas dos situaciones. Una, que el resalto hidráulico se dé acá en este tramo. Si se dan acá, pues no se va a dar acá. O podría darse el resalto hidráulico acá en el primer tramo y bueno, básicamente no se estaría presentando el resalto hidráulico en este tramo. Pero son posibles perfiles de flujo para este problema en particular. De acuerdo. Ahora vamos a este otro problemita de acá. Y parece tener la misma idea, pero a ver, trabajémoslo. Podemos ver de que la altura normal es mayor a la altura crítica. Si eso es así, entonces tenemos perfiles del tipo M. Entonces tomamos como condición de borde impuesta la altura de la compuerta y tendría que irse acercando de manera perpendicular hacia la altura crítica. Ok, entonces va acercando de manera perpendicular a la altura crítica. Y ahora este nuevo punto de acá llegaría a ser pues básicamente nuestra condición de borde nuevamente. Este es un perfil del tipo M2. Entonces empezando a este punto tendría que acercarse. Ahora en este nuevo tramo tenemos la altura crítica mayor a la altura normal. Si eso es así, entonces tenemos perfiles del tipo S. Entonces de acá voy a empezar a dibujar, voy a empezar a trazar mi perfil del tipo S y voy a tener un perfil del tipo S2 porque va a estar en la zona 2. Y se va acercando de manera asintótica hacia mi altura normal, de esa manera. Ahora, la única forma de subir mi perfil, porque tengo que llegar a esta altura del reservorio, lo que tendría que hacer es trabajarlo como con la misma idea de acá, trabajar de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces acá vamos a tener un perfil del tipo S1 y lo que vamos a hacer, vamos a tener este cierto comportamiento que se va acercando hacia la altura crítica. Bueno, está tardando un poco, qué pena. Y ahora para encontrar a qué distancia se va encontrando mi resalto hidráulico, que lo más seguro es que tenga que encontrarse en este tramo, saco con la misma idea, ¿no? Sacar la secuente. Entonces acá se igualan las fuerzas específicas, podría encontrarse ahí, por ejemplo, mi resalto hidráulico. Bien. Ahora lo que vamos a hacer
Vamos a ver qué otro problema tenemos para trabajar. Por ejemplo, este que parece un poco más interesante, que realmente se está poniendo un poco más lento. Bien, veamos ahora este problema. Ya creo tenerlo un poco más rápido. Dejemos ahí el paint. Y a ver, veamos. Entonces tenemos acá dos condiciones de borde impuesta, también una compuerta y la altura del reservorio. Y empezamos por nuestro primer tramo. Vemos que a la altura normal lo tenemos caracterizado con línea, 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 y a la altura crítica como línea, punto y línea, punto. Bien, entonces una vez que empezamos a trabajar, vemos que acá tendremos como condición de borde la altura de la compuerta y vamos a tener un perfil del tipo S2. ¿Por qué? Porque la altura crítica es mayor a la altura normal y vamos a tener perfiles del tipo S. Lo iremos trabajando de esa manera, de modo que este punto se vuelve como condición de borde. Y vemos que acá tenemos una altura normal mayor a la altura crítica. Vamos a tener perfiles del tipo M. Y realmente sería un perfil del tipo M3, que podemos ver que realmente ese es el comportamiento. Y parece lógico que nuestro perfil o nuestro flujo venga comportando de esa manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que necesariamente tendríamos que, para levantar el nivel del agua a esta altura del reservorio, tendría que haber un fenómeno local como un resalto hidráulico. Vamos a empezar ahora de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces acá tendría un perfil del tipo M1. Y lo que va a pasar es algo como esto, se va a acercar de manera perpendicular hacia la línea normal, ¿no? Algo como esto. Lo voy a mover un poco ahí está mejor. Entonces podría darse acá dos situaciones. Podemos ver que acá tendríamos que sacar su secuente. Y podría darse de que justamente podría haber una cierta intersección. Entonces podemos poner ahí como una primera situación. O podría darse de que, como comentaba, para no saturar mucho el esquema, podría darse de que esta altura del secuente esté por acá abajo, tenga esta altura de la secuente, y miren que no va a llegar a intersectarse en este tramo, entonces no va a haber resalto hidráulico en este tramo. Ahora entonces pongámonos en la segunda situación, porque como primera situación va a haber resalto hidráulico en el segundo tramo, y bueno, ahí estaría terminando este perfil. Como segunda situación empezamos acá como condición de borde, y ahora de acá tendría que dibujar mi perfil de flujo aguas arriba también. Pero recordemos acá que tenemos perfiles del tipo S. Este era un S2, ¿verdad? Entonces mi perfil del tipo S sería un perfil del tipo S1. Y este se va acercando de manera perpendicular hacia mi altura crítica. Saco la secuente de este perfil del tipo S2. Y en este punto las fuerzas específicas igualan y podría tener un posible resalto hidráulico. Perfecto. Ahora vengamos a este otro problema. Este problema es un poco más interesante. Tenemos también dos condiciones de borde impuesta, la altura del reservorio acá, y acá también otra altura del reservorio. Miren que acá hay algo muy interesante. Miento, en acá en realidad no tenemos una condición de borde impuesta. Sí, en realidad no tenemos una condición de borde impuesta. Y normalmente el problema se lo puede presentar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces miren que lo mismo, ¿no? Esta es la altura crítica, esta es la altura normal. Y podemos tener este tipo de caso. Cuando tenemos este tipo de caso se lo conoce como una condición de borde natural, una condición de borde de un canal natural. Entonces acá es donde usamos el teorema de Jaggers, donde nos dice que como condición de borde podemos tomar la altura crítica. Entonces esto vendría de la siguiente manera. Tomamos la condición de borde de la altura crítica y tendríamos que tener acá que la altura crítica es mayor a la altura normal. Vamos a tener un perfil del tipo S y esto vendría comportándose de esta manera, de esa forma. Pero por eso lo hice muy anticipadamente. Este comportamiento al comentar de que es una condición de borde del canal natural, podría esquematizárselo, aunque no se los llegue a presentar de esa forma. Podría presentar un esquema de partida como esta de acá.
Entonces imaginemos que baja por ahí, y por eso es que nosotros tomamos, ya que es una condición de borde de canal natural, por eso es que nosotros tomamos como condición de borde esta la altura crítica. Bien, entonces a ver, estábamos acá, continuamos por acá. Habíamos comentado altura crítica mayor a la altura normal, tenemos perfiles del tipo S, y esto se va acercando de manera asintótica hacia la altura normal. Tenemos un perfil del tipo S2, condición de borde acá. Tenemos acá la altura crítica mayor a la altura normal, también tenemos un perfil del tipo S. Tenemos acá en la zona 3 algo novedoso, un perfil del tipo S3. Miren que el perfil del tipo S3 tiene este comportamiento, entonces se va acercando de manera asintótica hacia la altura normal. Este último punto tomamos como condición de borde, y a partir de acá cambia nuestro tipo de perfil. Acá vamos a tener la altura normal a la altura crítica, vamos a tener un perfil del tipo M, y entonces tomamos como condición de borde este punto, y el del tipo M3 tiene este comportamiento. Y ahí está nuestro perfil del tipo M3. Ahora acá se pone algo muy interesante. Si nos damos cuenta, si el perfil, el flujo va de esta manera, necesariamente acá el flujo va a tener que subir, ¿verdad? Va a tener que subir, y la única manera de que suba, porque acá tenemos una compuerta, la única manera de que suba va a ser también con un resalto hidráulico. Entonces podría darse dos situaciones, y esto está muy importante. Saben que el flujo va o el caudal viene por acá y se va a ir de algún modo almacenando por acá. Va a empezar a subir el nivel. Acá vamos a tener como un reservorio, si vale comentar aquello como un reservorio. Y podría darse dos situaciones. Podríamos tomar justamente esto como una compuerta. Entonces podría darse dos situaciones. Una de que el nivel podría llegar justamente acá, y pilas con eso, o sea, que podría llegar justamente acá. Y esto es muy importante porque esta sería nuestra condición de borde para empezar a trabajar este tipo de perfil de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces, como posible situación, que el nivel llegue acá, y eso va a estar en función del caudal y demás. Bueno, puede que llegue acá el nivel. Entonces, si va a llegar acá, necesariamente tendría que llegar acá. El perfil que tendríamos acá va a ser un perfil del tipo M, pero va a ser un perfil del tipo M2, el cual se va acercando de manera asínttica hacia la altura normal. Lo vamos a dibujar un poquito más abajo para que esté más propio. O sea, imaginemos que esté mejor acá, para que se le pueda definir de una mejor manera a este tipo de perfil, que va a ser un perfil del tipo M2. Sacamos su secuente de este perfil e imaginemos que se llega a intersectar acá, y ahí va a estar nuestro resalto hidráulico. ¿De acuerdo? Ahora, la otra situación es que venga más caudal aún, y pues el nivel va a subir un poco más. Imaginemos acá. Entonces déjame hacerlo con otro color. Bueno, sí, lo podemos ir con este. Imaginemos que va a subir justamente acá, y de acá vamos a tener un perfil del tipo M1. ¿Cuál es el comportamiento? De esta forma, ¿no? Entonces esto se le va a ir dibujando de esta manera. Ese es un perfil del tipo M1. Entonces claramente no va a llegarse a intersectar. Entonces tomamos como condición de borde este punto de acá, y empezamos a dibujarlo. Empezamos a dibujar el siguiente perfil, y vamos trabajando de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces el perfil que llegaríamos a presentar acá es un perfil del tipo S, va a ser un perfil del tipo S1 que va acercándose de manera perpendicular hacia la altura crítica. Podría darse una situación muy interesante. Podría darse de que sacando la secuente, de alguna manera podría que la secuente llegar a intersectar. Imaginemos que su secuente llega a ser, porque es una manera solamente elegante, ¿no?, de decir de que esa altura secuente es la altura que tiene la misma fuerza específica para estos tirantes del perfil S3. Bueno, o sea, ese es el perfil, la altura secuente para el perfil S3. Este es su secuente, sacamos la secuente para este perfil. Recordemos que los perfiles frontales solamente tienen, o los perfiles supercríticos también solamente tienen secuentes. Entonces sacamos su secuente, como comento, y acá vemos que las fuerzas específicas son iguales. Entonces acá podría darse un posible resalto hidráulico. Entonces acá como primera situación y acá como una segunda.
Bien, podría haber algo también muy interesante. Podría suceder de que este perfil del tipo S1, que sería bueno remarcar que es un perfil del tipo S1, pasa de que se va acercando a la altura crítica, como habíamos comentado, pero puede darse de que no realmente alcance la altura crítica, pero sí se va acercando de manera perpendicular. Es decir, si tratamos de esquematizar aquello, espero no saturar mucho el esquema, se va acercando de esta manera perpendicular hacia la altura crítica, pero no llega realmente a la altura crítica, llega a este punto. Entonces trabajamos ahora nuestro tramo 1 y tendríamos un perfil también del tipo S1 también, ¿no? Pero esto imaginemos que ahí hasta ya que tenemos ya que estamos acá, tal vez ya a una cierta corta distancia, ya tal vez ya llegue de alguna manera a la altura crítica. Saco la cuenta de este perfil del tipo S2 y lo vamos a exagerar para tener esta situación. Entonces miren que acá lo estoy exagerando, ojo. Vemos que acá sí hay una cierta intersección, entonces tendremos acá un tipo de resalto hidráulico, como una tercera situación. Podría darse también esta tercera situación. A ver, ahora, lo que también me gustaría mostrar es de que justamente acá, estamos en acá, y a partir de acá para trabajar, porque miren que acá no estamos llegando a esta condición de borde impuesta que tenemos acá un reservorio. Bueno, lo que tendríamos que hacer es tomar esto como condición de borde. Nos estábamos desviando, nos falta acá. Tomar esta como una condición de borde y trabajarla hacia aguas abajo, ¿no? Como lo estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta como condición de borde. Tendríamos un perfil del tipo M3 y esta se va acercando de manera perpendicular. Y bien, ahora aquí nos detenemos un poco y analizamos un poco nuestro esquema. Vemos de que acá el nivel del agua está acá y tiene que llegar de alguna manera acá abajo. Entonces ahora solamente tenemos, y tal vez no comenté aquello, solamente tenemos dos fenómenos locales con los cuales trabajamos, y es un resalto hidráulico y una caída hidráulica. Entonces acá el fenómeno local que vamos a usar para conectar el tipo de perfil que llegamos a obtener acá con para tener el nivel acá en aguas abajo para este reservorio, pues va a ser una caída hidráulica. Entonces acá como condición de borde vamos a tomar la altura crítica, y a partir de la altura crítica vamos a trabajar aguas arriba. Tomo entonces como condición de partida la altura crítica, y aquí tenemos un perfil del tipo M2. Y esto está bien, por supuesto, ¿no? Porque de esta manera nosotros tendríamos que el agua va a bajar de esa forma. El flujo va a bajar de esa forma hacia este reservorio. Entonces acá la única forma de unir estos dos tipos de perfiles tendríamos que también unirlo con un fenómeno local, porque recordemos que el agua o el flujo es una masa continua, entonces no puede haber este tipo de corte, ¿no? Tendremos que unirlo y lo vamos a unir con otro fenómeno local, que es el resalto hidráulico. Sacamos la secuente entonces acá de esta M3. Imaginemos que se intersectan ahí. Y ahí tenemos otro resalto hidráulico. Bueno, este resalto hidráulico lo más probable es que se presente. Ok, entonces estos serían todos los perfiles de flujo posibles para estos dos problemas en particular. Veamos ahora este parece algo interesante, algo que se podría presentarnos. Por ejemplo, el momento de diseñar un cierto canal. Déjenme mostrarles esto, el momento de diseñar un cierto canal con una SUT, y ahí tenemos un canal rectangular, por ejemplo, y ahí está nuestra SUT. Entonces algo que se nos podría presentar. Entonces empezamos, y acá hay algo muy interesante. Normalmente nosotros caracterizamos como la altura crítica como línea, punto, línea, punto, línea, punto, y esa era la altura crítica, y la altura normal lo trabajamos como línea, línea. Lo caracterizamos de esa forma a la altura normal y a la altura crítica. Pero nosotros, si nos damos cuenta, ahora si manejamos un poquito de conceptos y manejamos esta idea, porque nosotros caracterizamos a la altura crítica normal de esta manera,
el momento de trabajar este problema vamos a cometer cosas muy tremendas. Acá me voy con esto porque si nos damos cuenta acá y analizamos un poquito y manejamos conceptos como te comento, la altura normal, si nosotros decimos que la altura normal es representada de esta manera y la tenemos acá, está muy interesante que la altura normal vaya constante. En los otros problemas no nos pusimos a analizar eso, pero viendo ahora que la altura normal va a estar constante no puede ser, porque podemos ver que claramente acá tenemos un cambio de pendiente, bueno, de alguna manera brusco, pero tenemos un cambio de pendiente. Entonces, y acá también tenemos un cambio de pendiente. Entonces, como comento, realmente la altura normal no puede mantenerse constante, porque recordemos que el momento de calcular la altura normal lo tenemos en función, o lo calculamos en función a la ecuación de Manning, donde teníamos involucradas los diferentes variables que estaban en función al tirante normal. Bueno, y que está en función a la pendiente prácticamente. A eso me voy. Entonces, si la pendiente cambia, la altura normal también varía. Sin embargo, la altura crítica no está en función a la pendiente, porque acá podemos ver que tenemos una pendiente 1, acá otra pendiente 2 y acá otra pendiente 3. Realmente están variando las pendientes. Entonces, si varía la pendiente, en conclusión, varía la altura normal. Déjame mostrarte eso, realmente me parece importante. Entonces, a ver, nos venimos para acá. ¿Dónde está esto? Aquí está. Entonces, el problema que ya habíamos trabajado y está acá. Entonces, para nosotros determinar la altura normal, lo calculamos en función de la ecuación de Manning, y si cambia la pendiente va a cambiar la altura normal. Entonces, la altura normal en ese problema que tenemos en particular cambia la altura normal para los diferentes tramos. Sin embargo, para la altura crítica no, esa es la que se mantiene constante, porque si varía la pendiente, la altura crítica pues no va a variar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veamos acá, venimos a ver nuevamente. Vemos de que si la pendiente cambia, la altura normal es la que está variando. Entonces decimos, no, esto nada que ver. No nos confundimos con ese tipo de forma de caracterizar la altura normal y la altura crítica. Y decimos que ya que esta va constante, esta tiene que ser la altura crítica. Y la altura crítica viene dado de esta manera, y la altura normal está siendo trabajada de esta forma. En verdad está siendo trabajada de esta manera. Bien, entonces ya una vez definido eso, podemos dibujar todos los perfiles de flujo posible. Antes también comentar, me parece muy importante comentar, si nos damos cuenta, uno podría decir que la altura crítica también varía cuando varía la geometría, la forma del canal. En realidad sí, pero vamos a aceptar que esta es una sección de canal rectangular, entonces la altura crítica realmente vamos a decir que va de alguna manera a comportarse de manera constante en este canal, asumiendo que es un canal rectangular también, ¿ya? Y porque recordemos que si la sección del canal va a ir variando a lo largo del tramo, la altura crítica sí, evidentemente varía, y si también el caudal de algún modo llega a ser variable en el canal, pues la altura crítica también varía, porque está en función al caudal, al área y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces para empezar este problema, vamos a decir que como condición, acá tenemos la altura crítica, acá tenemos la altura normal y la altura crítica, y acá parece que se me olvidó, vamos a tener como condición de borde justamente en la altura normal. Ya que en este caso la altura normal es mayor a la altura crítica, vamos a tener esta condición de borde. Entonces, al tener esta condición de borde, voy a empezar de acá. Y sabemos que el comportamiento de este tipo de perfiles en este tramo, acá tenemos un perfil del tipo S2 y va a tener asintótico y se va a acercar de manera perpendicular. Empezamos de este punto. Acá vamos a tener un perfil estas son las pendientes, pilas. Sí, son las pendientes. Lo vamos a borrar para no confundirnos. Y acá tenemos un perfil del tipo M2. Sí, exacto, porque la altura normal es la mayor a la altura crítica. Tenemos un perfil del tipo M2. Ahora acá podemos ver que la altura crítica es mayor a la altura normal. Vamos a tener un perfil del tipo S y vamos a tomar este punto como condición de borde y se va a acercar de manera perpendicular. Bueno, tenemos esta
de manera asintótica, ¿no? La altura normal, esta es la altura normal. De esta manera, y esta es la C2. Tomamos esta como condición de borde. Miren que acá tenemos la altura normal mayor a la altura crítica, otra vez un perfil del tipo M. Y esta es un perfil del tipo M3. Bien, ahora uno observa esto y dice, bueno, no tengo condición de borde impartida acá, y en realidad sí la tenemos. Si nos damos cuenta y vemos esto, normalmente ¿qué es lo que pasa? Viene un caudal y va a pasar por encima de la SUT. Y normalmente nosotros lo que queremos es modelar, por ejemplo, con un caudal máximo, o bueno, que sea una cierta altura, o una altura máxima para un caudal máximo, por ejemplo. Y por ello va a pasar el caudal por encima del vertedero, o bueno, por encima de la SUT, por ejemplo. Y por ahí pasa el caudal, ¿no es cierto? Entonces tomamos acá como condición de borde impartida y empezamos a trabajar de aguas abajo hacia aguas arriba, con ese sentido. Entonces tenemos un perfil del tipo M, un perfil es de dependiente suave. Vamos a tener acá una curva de remanso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos acá nuestra altura normal y esto va a ser trabajado de esa manera, por ejemplo. Entonces sacamos acá su secuente. Imaginemos que esta secuente llega a intersectarse, entonces vamos a tener acá un posible resalto hidráulico como una primera situación, porque puede darse de que acá justamente no llegue a intersectarse y esta altura de la secuente venga por acá, por ejemplo. Entonces yo voy a empezar de acá y voy a empezar a dibujar mi perfil del tipo S1. Saco ahora la secuente de este perfil del tipo S2. Y podría tener un posible resalto hidráulico 2. Y de esa manera estaríamos terminando con nuestro resumen de dibujar todos los perfiles de flujo posible. Entonces, como puedes ver, realmente es muy importante dibujar esto de los perfiles, porque el momento de quererlos determinar, calcularlos y no saber cómo dibujarlos, quererlos calcular, va a estar un poco más difícil. Aplicación. Bueno, esto de dibujar los perfiles de flujo tienen una aplicación muy importante. Por ejemplo, una de ellas es la de prevenir o evitar inundación, y pues obviamente hacer un diseño para un diseño de un canal. Entonces, por ejemplo, nosotros dibujamos un perfil de flujo y habíamos visto que podía darse o esta situación o que el resalto hidráulico se dé acá. Ahora, acá es algo interesante antes de continuar con una de las aplicaciones, ¿no? Acá está lo importante. ¿Y cómo me garantizas de que el resalto hidráulico está acá o está acá? Pues esto de en dónde está ubicado el resalto hidráulico lo vamos a garantizar con los cálculos prácticamente. Ya, y eso lo podemos modelar con diferentes softwares, o por ejemplo también trabajarlo de manera manual, ¿no? Entonces decía yo que esto de la aplicación es muy importante porque podemos trabajar para el diseño de canal, un diseño de un canal, bueno, antes de hacer un diseño preliminar y todo un proceso, pero básicamente esa es la idea. Entonces nosotros tenemos un caudal 1, vamos a poder modelar un nivel 1, ya sea en G-Crash o de manera manual, y para un caudal 2 vamos a poder modelar también a cierto nivel que va a llegar el caudal. Pero en realidad lo que a nosotros nos va a interesar es modelar con un caudal máximo en el canal, donde por ejemplo para cierto caudal máximo puede haber una cierta inundación, cosa que nosotros tratamos de evitar en lo posible, y hacer el diseño correspondiente, la altura de estos bordes libres, y evitar esa inundación básicamente. Entonces realmente es todo un proceso, el cual por ejemplo empieza en cómo determinar ese caudal. Habíamos visto diferentes tipos de método racional, hidrocomunitario, o también poder incorporar otro tipo de método empírico para la determinación de ese caudal y hacer el diseño correspondiente, y poder hacer por ejemplo el diseño de ese canal, la altura de esos bordes. Y para eso trabajar esto de los perfiles está muy propio, está muy importante. Entonces creo que eso me parece importante respecto a esto. Bueno, obviamente esto lo podemos trabajar de forma manual, pero también lo podemos respaldar con esto de incorporar esos softwares muy trabajados,
GHMS para el caudal máximo, GRAS para modelar esas alturas, esos tirantes a los cuales podría llegar. Bien, espero que esto realmente les sirva. Un resumen de dibujar todos los perfiles de flujo posible. Bueno, terminemos con esto. Realmente esto me pareció importante y se me está pasando por alto. Lo voy a tratar de hacer muy rapidito. Aquí está. Hidráulica de canales. Aquí está un problema el que habíamos visto. Bueno, no, en realidad es la misma idea. Mira que ahí tenemos nos caracteriza algo muy importante. Lo vamos a hacer muy rapidito. Uy, se me estaba olvidando. Aquí está. Tenemos acá, miren que normalmente ¿qué vamos a poder nosotros trabajar? Podemos calcular altura crítica en función del caudal y todo lo que habíamos visto, ¿no? Altura crítica y altura normal. Entonces, si la altura crítica es mayor a la altura normal, vamos a tener perfiles del tipo S. Ya que tenemos como condición de borde acá, vamos a tener este tipo de perfil que corresponde al perfil del tipo S2. Con la misma idea vamos a tener el S3, si vean que es el mismo, y aquí podría darse un resalto hidráulico o podría darse el otro un resalto hidráulico acá, uno de los dos. Y acá vamos a tener este resalto hidráulico y acá vamos a tener otro fenómeno local que es la caída hidráulica. Sí, no, este lo habíamos trabajado, este es muy interesante. El que quería mostrarles es este y les sugiero poner una pausa al video y lo puedan trabajar ustedes, que realmente no parece, este es un poquito más sencillo pero me parece muy interesante. Sí, me parece bien. De todos modos, espero dejarles el link de este material que trabajamos acá en la pizarra y también tal vez este libro para que lo puedan descargar. Bien, espero que les sirva. Esto fue todo para este video.